Un 2016 bastante movido en Guatemala. Las informaciones corrieron y llenaron portadas de los periódicos nacionales, seguidos muy de cerca por la prensa internacional. Soy Juan Diego Córdoba, acompáñeme a repasar la Guatemala del 2016. Iniciamos porque a pesar de que la CICIG fue crucial en el destape de los más importantes casos de corrupción en Guatemala, el presidente Jimmy Morales aseguró que su país está listo para dejar atrás la ayuda de Naciones Unidas. De Guatemala, Jimmy Morales asegura que las instituciones investigadoras de su país son capaces de hacer frente a la corrupción. Yo creo que el tiempo lo va a demostrar y usted ha visto que efectivamente la presidencia no se ha involucrado en nada de eso. Lo dijo durante su visita a Israel, donde recibirá el título de doctor honoris causa de manos de la Universidad Hebrea. Allí el presidente guatemalteco mostró su firme compromiso de poner fin a la corrupción en su país. Y es que tanto su hijo como su hermano son sospechosos desde el pasado septiembre en un supuesto caso de corrupción relacionado con la entidad mercantil Fulanos y Menganos S.A. Un tema que el presidente aseguró preferir no mencionar en medios de comunicación, sino dejárselo plenamente a las entidades encargadas de hacer las investigaciones. Morales respondió en su día a las sospechas cerrando filas en torno a su familia y volcando su indignación sobre los medios de comunicación, a los que acusó indirectamente de crear un clima hostil. Preguntado por la cooperación internacional, Morales cree que poco a poco los guatemaltecos deben ir responsabilizándose más de sus necesidades y mediante el aporte tributario y la participación ciudadana depender cada vez menos de la cooperación internacional. Y en un proceso judicial que parece no tener final, el ex jefe de Estado de facto de Guatemala, Efraín Ríos Montt, continuará enfrentando la justicia de su país, pese a haber sido declarado incapacitado para acudir a las audiencias. La jueza Claudette Domínguez del Tribunal de Mayor Riesgo A determinó este miércoles que Ríos Montt no deberá acudir a las futuras audiencias debido a su estado de salud. Por ello, el ex jefe de Estado de facto será representado por sus tutores, entre ellos su hija Suri Ríos. Pese a declararlo incapacitado, la jueza concluyó en una audiencia celebrada este miércoles en la capital guatemalteca que Efraín Ríos Montt debe seguir enfrentando el proceso penal en su contra por presunto genocidio. Para la jueza Claudette Domínguez, el proceso contra Ríos Montt debe continuar porque en los hechos que se le imputan hay varias víctimas. Efraín Ríos Montt está acusado de haber ordenado la masacre en la comunidad 2Rs en Las Cruces de Petén, cometida por el ejército en diciembre de 1982 durante el régimen de su gobierno de facto. La jueza Claudette Domínguez le ordenó al Ministerio Público que siga con la investigación y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses le solicitó evaluar al militar retirado cada 30 días para determinar si existe algún tipo de avance o deterioro de salud. En octubre pasado, uno de los defensores del exmilitar afirmó que Ríos Montt padece de demencia vascular mixta cortical y subcortical crónica. Y en otro de los sonados procesos, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, exbinomio presidencial, continuaron enfrentando diversos casos de presunta corrupción este 2016. Ambos están tras las rejas. El exbinomio presidencial conformado por Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti fue ligado a procesos sindicados de los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero, al igual que 4 exministros de su administración. Estar aquí un mes, casi 15, 20 días, sinceramente nunca he sido tan cansado, pero al menos trato y eso es lo que estoy tratando. Si usted es un profesional, y me da la impresión pues que es un profesional muy destacado, lo hago al menos no para que estén conformes con lo que yo estoy haciendo, sino que lo hago para que más o menos comprendan por qué lo estoy haciendo. El abogado Mario Cano, ex asesor legal de la vicepresidenta Roxana Valdetti, después de ejercer su defensa técnica, pasó a ocupar el banquillo de los acusados, en donde enfrentará el cargo de lavado de dinero, para lo cual solicitó una medida sustitutiva. Mi función y mi obligación, no solo como guatemalteco, sino como abogado, que al final voy a dejar de verdad asentado el nombre, de que mi nombre jamás tuvo una conducta criminal.
Para el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, el proceso es largo, por lo que espera el momento procesal oportuno para demostrar su inocencia. Continuar, estar ligado al proceso, que se profundice en las investigaciones, que se llegue a las conclusiones que correspondan. A nosotros lo que nos interesa, a mí en lo particular, es que todo quede absolutamente claro y que utilizando todas las instancias que correspondan, poder demostrar mi inocencia. No importa si tienen que pasar 6 meses, 1 año, 2 años, pero agotando todas las fases como corresponde y por supuesto en el marco de lo que la ley establece. La defensa del expresidente Otto Pérez Molina expresó su satisfacción por la resolución, ya que el juzgador decidió desestimar varios delitos más que se le imputaban a su defendido. Me parece que la resolución del juez en el caso del señor Otto Pérez Molina fue atinada. Estamos conformes con esa resolución, era la forma de resolver. El Ministerio Público hizo un planteamiento que no era viable, que se sale de los cánones del Código Procesal Penal, y lo que el juez hizo fue enmarcarla dentro de lo que es y negó la petición del Ministerio Público prácticamente. Me parece que es una resolución apegada a derecho. Las personas que fueron ligadas a proceso penal tendrán que aportar pruebas contundentes en la etapa intermedia, de lo contrario podrían ser sentenciados con varios años de cárcel. La elección presidencial de Donald Trump en Estados Unidos sin duda generará un impacto en esta nación centroamericana. Lo analizamos después del corte comercial. Lo decíamos antes de la pausa, no hay duda de que la victoria electoral de Donald Trump preocupa a las naciones centroamericanas, en especial a Guatemala, que tiene a más de 1 millón de personas viviendo en Estados Unidos. Los cancilleres de México, Honduras, El Salvador y Guatemala se reunieron en la capital estadounidense para firmar este acuerdo con el fin de proteger a sus conciudadanos en esa nación por medio de la consolidación de alianzas en el ámbito de sus representaciones consulares en Estados Unidos y unir fuerzas en torno a una posible ola de deportaciones bajo la presidencia de Donald Trump. Los cancilleres Carlos Raúl Morales por Guatemala, Hugo Martínez por El Salvador, María Dolores Agüero de Honduras y Claudia Ruiz Massieu de México firmaron servirá de mecanismo oficial de coordinación de sus consulados en Estados Unidos y que permitirá ampliar el intercambio de estas naciones. Sobre el tema, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, explicó que el plan sería para compartir bases de datos de organizaciones pro bono o de bien público, religiosas y organizaciones civiles, así como de derechos humanos que se dedican a la defensa de los migrantes en Estados Unidos. Los 4 países con importante migración hacia Estados Unidos han dado este paso ante la incertidumbre que ha generado el discurso antimigrante de Trump, uno de los pilares de su campaña. En esa misma vía, los países del Triángulo Norte, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, trabajan para aprovechar los fondos del programa estadounidense Plan Alianza para la Prosperidad el año entrante. Representantes de los gobiernos de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras se reunieron en Ciudad de Guatemala para diseñar el camino de este plan de cooperación del gobierno norteamericano, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos centroamericanos para evitar más migración hacia Estados Unidos. Dentro de la charla que tuvieron los representantes de las relaciones exteriores de las naciones centroamericanas y el subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, fue el apoyo necesario de los partidos republicano y demócrata para el plan de la alianza luego de la victoria de Donald Trump en las pasadas elecciones. De acuerdo con el representante norteamericano, los recursos serán girados con normalidad, pero recordó a las naciones del Triángulo Norte la importancia de luchar contra la corrupción en momentos en los que en El Salvador se ha destapado una masiva cantidad de supuestos actos de corrupción que incluyen desde expresidentes hasta alcaldes y dirigentes políticos. Siempre hablando acerca del Triángulo Norte centroamericano, este año entró en funciones la Fuerza Trinacional Antipandillas, que ya dio los primeros resultados en Guatemala.
El presidente de Guatemala avaló las acciones ejecutadas en las últimas horas en su país, en labores conjuntas con especialistas en inteligencia de El Salvador y Honduras, países entre los cuales recientemente se activó la Fuerza Trinacional contra las pandillas. La operación, bajo el nombre Guate es Nuestra, dejó al menos 59 detenidos. Yo sé que hay gente que trata de ver el punto negro en la hoja blanca. Yo sé que les ofenden, yo sé que les tratan mal, pero por cada insulto una sonrisa, por cada maltrato un servicio. Yo creo que eso es lo que va a hacer de nuestra institución esa institución grande e histórica, y de nosotros depende que el concepto de nuestras instituciones vaya cambiando. Los guatemaltecos también se sienten mucho mejor al ver el movimiento y la acción policial. Pues que está muy bien que los estén realizando, ¿verdad? Siempre y cuando haya una previa investigación para que lo hagan y que la gente pues se quede, que los jueces también hagan lo que tienen que hacer, ¿verdad? Ejercer la ley. Yo pienso que es algo positivo, algo bueno, que debió haberse hecho antes y qué bueno que se esté haciendo ahora. Es necesario que los guatemaltecos tengamos más seguridad, más tranquilidad para vivir en paz y para poder desarrollarnos como personas y como sociedad. Con la Fuerza Trinacional, Guatemala trabaja en coordinación con las autoridades de Honduras y El Salvador, trasladando la información porque algunas de las personas capturadas también operan y delinquen en estos países vecinos, según señalan las propias autoridades. La instalación de la Fuerza Trinacional persigue reforzar los controles fronterizos, compartir información estratégica contra estos grupos y cumplir las órdenes judiciales de detención giradas contra integrantes de estas organizaciones en cualquiera de los 3 países. Guatemala y Honduras alistan detalles para cristalizar la unión aduanera entre ambas naciones, un hecho que podrá concretarse a mitad del año entrante. El ministro hondureño de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo, aseguró que ya está lista la hoja de ruta para que a partir del segundo semestre del próximo año, la unión aduanera sea plena. Guatemala y Honduras tienen 3 aduanas, la de El Florido, la de Agua Caliente y la de Corinto en el Caribe. Esta última recientemente reactivada y que supone para Honduras competir con Guatemala en materia portuaria. A través de esta aduana pasarán hortalizas, vegetales, papel cartón, hierro de metalurgia, entre otros productos. Ambos países han acordado que revisarán cada 3 meses la cantidad de productos que Honduras podrá pasar de un lado a otro. La unión aduanera representará para Honduras un crecimiento de su economía del 1.2%, mientras que para Guatemala será del 1%. Ya veíamos que el presidente Jimmy Morales viajó a Israel para buscar ayuda de ese gobierno y también para crear lluvia artificial en el corredor seco, con el objetivo de reducir la sed y el hambre en la zona más árida del país. Guatemala pretende crear lluvia artificial en el denominado corredor seco, un territorio ubicado cerca de las fronteras con El Salvador y Honduras en el oriente, que abarca una tercera parte de la extensión de esta nación centroamericana. Este proyecto tiene como fin provocar la lluvia en la zona árida, la cual podría ser consumida por seres humanos y animales, además de que podría ser utilizada también en el riego de cultivos. Esto beneficiaría a miles de familias que sufren de pobreza y desnutrición, producto de las condiciones de este territorio. El proyecto, que estaría en una etapa inicial y que contaría con el apoyo de Israel, buscaría inducir la existencia de nubes cargadas de lluvia para llevar el agua al corredor seco. La popularidad del presidente Jimmy Morales, lo analizamos después del corte comercial. Guatemala realizará en 2017 un censo poblacional y habitacional, un tema que lleva años de atraso y que ya Naciones Unidas ha mostrado su preocupación. 33 millones de dólares necesita la administración de Jimmy Morales Cabrera para realizar el Censo Nacional de Población 2017, una herramienta con la cual el mandatario pretende dar lucha a la pobreza en su nación. Es que de parte del INE, como el Fondo de Población, se ha preparado un documento censal
y es toda la base técnica, toda la base logística y toda la información en donde estamos ya listos para poder seguir desarrollando la etapa precensal y desarrollar el censo en el 2017. Y para ello y para poder ejecutarlo necesitamos el acompañamiento y también el apoyo del Honorable Congreso, ya que este proyecto del censo se incluyó en el presupuesto que el presidente trasladó al Congreso de la República y es de vital importancia para el gobierno y para el país que se autorice el presupuesto 2017 para poder desarrollar el censo. El anterior conteo de habitantes en Guatemala se realizó a finales del año 2002. La representación del Fondo de las Naciones Unidas para la Población en esa nación centroamericana dio a conocer la urgencia de este nuevo censo, debido a que hay un gran rezago en la materia. En 2002 el resultado del censo demostró que Guatemala tenía 11.237.196 personas, mientras que en 2016 se estima que la población creció a 16 millones de habitantes. La ronda pasada, los censos se miden cada 10 años, es decir, cada 10 años vamos teniendo una ronda censal. La ronda censal del 2010 ya terminó. Y en este momento estamos en la ronda censal del 2020. Entonces hay países que hacen los censos sobre el año 0, otros sobre el año 9, sobre el año 8. En general, de los 214 países que hicieron censo, mencionar que solo 21 en el mundo no hicieron censo, es decir, aproximadamente el 10% de los países no hicieron. Lastimosamente, Guatemala está entre ese 10% de países que no lograron poder tener un censo de población y vivienda. Y Jimmy Morales cerrará el año como el cuarto mandatario más popular de América, según el estudio de la encuestadora Mitofsky. Resultados de la más reciente medición realizada por la consultora mexicana Mitofsky en 20 países de América. Los mandatarios mejor evaluados son Danilo Medina de República Dominicana con 83%. En segundo lugar está Daniel Ortega de Nicaragua con 67%. Rafael Correa de Ecuador 61%. En el cuarto lugar aparece Jimmy Morales de Guatemala. Pedro Pablo Kuczynski de Perú le sigue. Y Justin Trudeau de Canadá con 55%. Luego viene Juan Orlando Hernández, empatado con el presidente Barack Obama con 52%. En noveno lugar está el panameño Juan Carlos Varela y el presidente de El Salvador, Sánchez Serén, con 41%, está en la mitad de la tabla de posiciones. La encuesta realizada en el mes de agosto y difundida recientemente refleja que el presidente Daniel Ortega tiene 67% de aprobación ciudadana, pero en su vecina Costa Rica la cosa es más dura. El presidente costarricense Luis Guillermo Solís solo recibe la aprobación del 10% de los consultados, es decir, solo 1 de cada 10 ciudadanos, lo que lo convierte en el peor evaluado de todo el continente americano. Encima de Solís, en el puesto 19 está Michel Temer, apenas con 3 meses en el país, y en el puesto 18, Nicolás Maduro de Venezuela, con 21% de aprobación, el porcentaje más bajo en la historia del chavismo en ese país suramericano. De la lectura de los datos se desprende que el desgaste en el cargo que muchos analistas aquejan por las malas evaluaciones no siempre es un factor en contra. De los 5 mandatarios mejor calificados, Ortega y Correa llevan ya más de 110 meses en el poder, mientras otros como Kuczynski de Perú y Morales de Guatemala no contemplan ni medio año en el cargo. A pesar de su popularidad, no hay duda de que un presunto acto ilícito que habría realizado el hijo del presidente Jimmy Morales le reste popularidad al mandatario guatemalteco. Recientemente, el Ministerio Público amplió la investigación en contra del hijo y hermano del presidente Jimmy Morales por el caso de corrupción Fulanos y Menganos. La Fiscalía tiene pruebas que evidencian que el hijo del presidente no solo facilitó una factura por un servicio de desayuno, sino que hasta llegó a simular el evento que nunca se realizó. Y también que el hermano de Jimmy Morales, Sammy Morales, cobró por otros 2 eventos al registro de la propiedad. Pero ¿quién entregó las cotizaciones para proveer desayunos millonarios que jamás se realizaron, pero sí se cobraron? Aún no está claro. 3 supuestas empresas presentaron sus presupuestos, 2 de ellas actualmente no existen. Al parecer todo estaba hecho para que la empresa del hijo y el hermano del ahora presidente ganaran la licitación, según las investigaciones preliminares. Morales Cabrera reconoció haber hecho un favor a su sobrino al conseguirle una factura por 90,000 quetzales, unos $11,700, del restaurante Fulanos y Menganos.
para simular el servicio de 564 desayunos. Al seguir el rastro de este pago, fiscales encontraron que en 2013, de la misma manera, también se hizo una compra de canastas navideñas. Luego, pagos anómalos que significaron un perjuicio en las finanzas del Registro General de la Propiedad. Asimismo, durante la investigación se encontraron indicios que señalan pagos anómalos por servicios de banquetes durante actividades del registro, los cuales no fueron realizados por la institución y que significa un desembolso aproximadamente de 150,000 quetzales. Los supuestos desayunos sirvieron para sacar dinero del registro de la propiedad de Guatemala durante la administración de Anabela de León, actualmente en prisión preventiva, ligada a procesos por autorizar compras inexistentes y plazas fantasmas. José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales tienen ahora prohibición de salida del país. Hemos llegado al final de este especial. Me despido deseándoles mucho éxito y bendiciones a los hermanos guatemaltecos, centroamericanos y por supuesto los ciudadanos del mundo. Nos vamos con imágenes de Antigua Guatemala, una de las ciudades coloniales más bellas y populares de América.